Muy bien, pues quiero invitaros a que me acompañéis al libro de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13. En esta mañana nos tocaría ver los capítulos 13, 14 y también el capítulo 11. Sí, el capítulo 11 que sería ir un poquito hacia atrás. En el último estudio vimos el capítulo 12 y quizás algunos sí se dio cuenta, pero cuando vimos el capítulo 12 nos saltamos el 11. Y lo hicimos al adrede. En esta mañana vamos a tocar también algo del capítulo 11 y, como he dicho, 13 y 14. Evidentemente no los vamos a ver al completo, pero sí los vamos a señalar y aprovecho pues para seguir recordando la importancia de poder leer estos capítulos en casa, ¿de acuerdo? No va a ser posible poder pararnos en todos los detalles, porque, como he dicho, este año vamos a estar viendo tanto el primer libro de Samuel como el segundo libro, y pararnos en todos los detalles no va a ser posible, pero sí os animo a que en casa podáis leer el capítulo completo o los capítulos completos cuando no los veamos aquí en esta hora prácticamente que tenemos por delante. En esta mañana solamente voy a leer los versículos del 1 al 14 del capítulo 13, que dice así. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando llevaba reinando 2 años sobre Israel, escogió a 3,000 hombres de Israel. Estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Recordemos, no lo hemos dicho, pero Jonatán era hijo de Saúl. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl hizo tocar trompeta por todo el país, diciendo: que oigan los hebreos. Cuando todo Israel supo que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos, se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal. Se concentraron entonces los filisteos para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se desbandaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía, y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi al pueblo que se desbandaba
y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Micmas? Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová, tu Dios, te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vamos a dejar aquí la lectura en esta mañana. Como decía hace un momento, os invito a que sigáis leyendo el capítulo 13 y también el 14 y que leáis el capítulo 11, si no lo habéis hecho. Todo el que tiene boca se equivoca. En más de una ocasión lo hemos dicho, ¿verdad? Pero no solamente lo hemos dicho, sino también lo hemos experimentado. ¿A que sí? Todos nosotros en más de una ocasión nos hemos equivocado, aunque tenemos que reconocer que muchas veces nos cuesta admitirlo. Quizás para unos es más fácil que para otros, pero todos nosotros, si somos honestos, si somos sinceros, en más de una ocasión nos hemos equivocado y hemos tenido que confesarlo, hemos tenido que reconocerlo. Por cierto, ¿se equivoca Dios? ¿Comete errores Dios? Los capítulos 9 al 11 que ya hemos visto, o bueno, en parte hemos visto, en cierta forma presentan un cuadro bastante alentador y favorable del comienzo del reinado de Saúl. Dan la sensación cuando leímos esos capítulos de que los israelitas habían acertado de pleno cuando eligieron a Saúl como rey. Bueno, no es que fueran ellos los que eligieron como rey. Realmente quien eligió a Saúl fue el Señor. Lo vimos en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Probablemente esos capítulos 9 al 11 nos narran el primer año del reinado de Saúl. Ya el capítulo 13, versículo 1 comienza diciendo, había ya reinado Saúl 1 año y cuando llevaba reinando 2 años sobre Israel, escogió. La mayoría de los comentaristas dicen que este primer versículo es muy difícil de traducir y es cierto, al parecer es muy complicado cuando uno examina el original en hebreo. En el capítulo 10 ya estuvimos viendo que cuando Saúl fue nombrado como rey, hubo gran alegría en todo el pueblo. Fijaos, si vamos un poquito para atrás, bueno, recordemos que cuando el Señor, en el capítulo 8 se nos dice que Israel le pidió a Samuel, danos un rey. A Samuel eso no le gustó nada. Él estaba en contra. Era como desecharle a él, que había estado muchos años liderando a la nación. El Señor le dice, mira, Samuel, no te preocupes. Realmente no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Te han pedido un rey, eso no es correcto, pero darles un rey. Yo te voy a decir a quién le vas a dar, ¿vale? Y aunque no era la voluntad de Dios darles un rey, en ese momento, recordemos, Dios ya había planificado, estaba en sus planes el dar un rey a la nación de Israel, pero no era el momento. A pesar de eso, Dios accedió a darles un rey.
Y Dios escogió a un hombre llamado Saúl. Ya en el capítulo 9 nos dice que este Saúl era un hombre joven, era muy guapo, muy hermoso, no había otro como él, era, alto, de hombros para arriba nadie le superaba. Y luego ya en el capítulo 10, versículo 24, cuando ya Samuel presenta a este candidato al reino, versículo 24 dice Samuel al pueblo: ¿habéis visto al elegido de Jehová? No hay nadie como él en todo el pueblo. Entonces el pueblo gritó con alegría: ¡viva el rey! Y aunque aquí no lo dice, nos imaginamos: ¡viva! Casi parecía el 12 de octubre esto. ¡Viva! Una alegría. La gente estaba contentísima. ¡Viva el rey! Por fin tenían lo que habían deseado. ¡Danos un rey! Queremos un rey como todas las naciones tienen. Lo vimos en el capítulo 8. Y el Señor les dio un rey. Y ya para estrenarse como rey, ¿qué mejor manera que iniciar una guerra? No la inició Saúl, pero vienen los amonitas, capítulo 11 que no vimos en su momento, e inician una guerra con una parte de Israel. Saúl se entera y convoca a todo el pueblo: señores, ¿quién viene detrás de mí? Mira lo que están haciendo los amonitas, y hace todo el pueblo: estamos contigo. Y convoca, capítulo 11, versículo 8, los contó Saúl en Beset, y dice que eran los hijos de Israel 300.000. Y luego hasta se cuentan a los de Judá aparte, 30.000 los hombres de Judá. Es decir, un puñado de gente que salió como un solo hombre, nos dice el texto, al lado de su nuevo y flamante rey. Salen a la guerra y el Señor les da la victoria. ¡Qué manera de comenzar su carrera como rey! La verdad que era, espléndido. La gente estaba loquita con él. No solamente era guapo, alto, extraordinario, la gente se volvía loquito, sino además empieza ya una primera guerra y obtienen la victoria. Extraordinario. Lo que vemos aparentemente en los 2 primeros años, pero llega al capítulo 13 que acabamos de leer los primeros versículos, y al leer estos primeros textos parece como que todo da un giro inesperado. Bueno, inesperado para ti, para mí, no para el Señor. A Él no le coge nada de sorpresa. Ahora, después, como he dicho, probablemente después de 2 años, si tenemos en cuenta el primer versículo, nuevamente Israel se ve amenazado por sus enemigos. Ahora no son los amonitas, sino que son los filisteos. Saúl nuevamente convoca a todo Israel y nuevamente Israel acude a la llamada de su rey. Capítulo 13, versículo 4. Pero la situación ha cambiado radicalmente. El pueblo parece que no es el mismo, ni Saúl parece que sea el mismo. Bueno, o quizás son los mismos, pero ahora muestran su verdadera cara, su verdadera cara. Si 2 años atrás había un clamor, una ilusión, un fervor por tener un rey como las demás naciones, recordemos, esa era la petición: Señor, danos un rey como las demás naciones, un rey como tienen las demás naciones. Y todos clamaron: ¡viva el rey! Capítulo 10, versículo 24. Ahora lo que hace todo el pueblo es esconderse de ese rey. Una vez que contemplan al enemigo, capítulo 13 que hemos leído, dice que hay un problema con los filisteos y al parecer es su hijo Jonatán quien enciende la mecha, por así decirlo, provocando a los filisteos. Los filisteos se reúnen, es un ejército grandioso. Versículo 4,
Saúl convoca a todo el pueblo que sale tras de él. No se nos dice cuántos eran. Suponemos que fue, al igual que sucedió con los amonitas, un gran número de hombres que se reunieron tras él. Pero cuando versículo 6, los israelitas vieron que estaban en peligro, vieron la cantidad de filisteos que tenían delante de ellos, dice que se escondieron, versículo 6, algunos se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos. Es decir, unos se escondieron, otros huyeron, versículo 7, se fueron al otro lado del Jordán, y otros, los que se quedaron con Saúl, sí, se quedaron con él, pero temblando, dice, versículo 7, estaban acobardados. La gente empezó a desertar, a desperdigarse por todos lados, hasta el punto de que un poquito más adelante nos dirá que cuando Saúl cuenta a la gente que tiene con él, versículo 15 de este capítulo, nos dice que solo tenía 600 hombres. 600 hombres. El ejército de los filisteos era aplastante. Nos dice, capítulo 13, versículo 5 ahí, que se concentraron entonces los filisteos para pelear contra Israel 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Esto era algo asombroso. No podían contar la cantidad de soldados que tenían los filisteos. La superioridad era aplastante, como he dicho. Además, para colmo, si los israelitas solamente contaban con 600 hombres, soldados, resulta que las únicas armas, espadas, con las que contaban los israelitas eran dos espadas. La del rey Saúl y la de su hijo Jonatán. Nos dice ahí un poquito más adelante, capítulo 15, dice, así que aconteció, versículo 22, que en el día de la batalla ninguno de los del pueblo que estaban con Saúl y Jonatán tenía en sus manos una espada o una lanza, excepto Saúl y Jonatán. ¿Por qué? Porque si leemos un poquito más atrás, los filisteos habían impedido que hubieran herreros que fabricaran armas. Ellos tenían el monopolio, hasta luego los tiempos de David, que luego esto lo solucionó, ¿vale? Pero las únicas armas, espadas que tenían los israelitas eran la de Saúl y la de Jonatán. ¿Será posible? No nos extraña que unos se escondieran, otros huyeran, y los que se quedaron con Saúl estaban temblando. Uno podría decir, bueno, pues es normal, tiene sentido toda esta situación. Pero hermanos y hermanas, aunque aparentemente todo parecía que estaba en contra de los israelitas, no era cierto que ellos ya habían vencido a los filisteos en el pasado, incluso sin haber tenido armas. En los tiempos de los jueces no hubo, por ejemplo, un hombre llamado Sansón que con la quijada de un asno no mató él a 1000 filisteos. Evidentemente, esto solo fue posible por la gracia, por la ayuda de Dios. Por tanto, el problema de Israel no es que no tuvieran armas, la falta de armas o falta de personal, no, era la falta de confianza en Dios, en ese Dios que les había dado la victoria en el pasado. Pero lo curioso es que la falta de fe, Saúl, como también el resto de los hombres, esa falta de fe que no tuvieron ellos, por el contrario, sí la vemos en su hijo Jonatán,
Porque si vamos luego al capítulo 14, resulta que en medio de ese conflicto, Jonatán le dice un día a su paje, a su criado: oye, vamos a pasar a la guarnición de los filisteos. Capítulo 14, versículo 6. Dijo Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Pues, fijaos lo que dice Jonatán: pues no es difícil para Jehová dar la victoria, sea con muchos o con pocos. Tanto Jonatán como su criado eran dos hombres que confiaban en Dios y sabían que si Dios quería, Él podía hacer que el numeroso ejército de los filisteos fueran vencidos por 600 soldados. O más aún, no por 600 soldados, sino que esa victoria comenzase con tan solo 2 hombres que estuvieran dispuestos a confiar en el Señor. Y esos 2 hombres fueron Jonatán y su criado, los cuales aquel día comenzaron a meterse en la guarnición. Mataron a 20 hombres, solamente a 20 hombres, pero eso provocó tal confusión en los filisteos. Además, el Señor hizo que hubiera un terremoto esa noche, que hizo que los filisteos, los soldados filisteos, cada uno sacara su espada y empezara a matarse los unos a los otros. Y ese día el Señor le dio la victoria al pueblo de Israel. La victoria no la obtuvo ni Saúl, ni sus 600 soldados, ni Jonatán, ni su peaje, su siervo, no. El texto nos dice que el Señor, capítulo 14, versículo 23, el Señor fue quien salvó aquel día a Israel. Fue el Señor quien dio la victoria. Pero me gusta la expresión de Jonatán. No es difícil, versículo 6, salvar con muchos o con pocos para el Señor. Dicho de otra manera, para Dios no hay nada difícil. Hermanos y hermanas, ¿lo creemos? ¿Creemos realmente que para Dios no hay nada difícil como lo creyó Jonatán y también su paje, su criado? ¿Lo creemos en el día de hoy? ¿O dudamos? Me imagino la sonrisa que se le podía haber escapado a algunos de los discípulos de Jesús. Aquel día cuando hubo una gran multitud que acompañaba al Señor, llevaban días sin comer, y Jesús dijo a sus discípulos: vamos a darle de comer a esta gente. ¿Quieres que compremos pan para tanta gente, Jesús?, dijo a alguno de sus discípulos. De repente otro de sus discípulos dijo: Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 5 peces. ¿Pero qué es esto para más de 5,000 hombres? ¿Qué es esto? 5 panes y 5 peces para tanta gente. Bueno, ya conocemos la historia, ¿verdad? Cuando aquellos pocos panes y pocos peces fueron puestos en las manos de Jesús, ¿cuál fue el resultado?
Bueno, hubo un milagro. Todos aquellos hombres, sin contar las mujeres y los niños. El texto realmente no nos dice la cantidad de gente que comió aquel día. Lo que sí nos dice es que sobraron panes y peces. Tremendo, tremendo. ¿Ha sido tu semana muy difícil? ¿Hay algo, hermano y hermana, que está pasando en tu vida, una circunstancia desalentadora? ¿Hay una situación muy difícil por la cual estás pasando? Puede ser un problema de salud, un problema laboral, un problema familiar, un problema de identidad. La palabra de Dios nos recuerda que para el Señor no hay nada, absolutamente nada difícil que Él no pueda resolver, que Él no pueda solucionar. Si tú y yo nos acercamos en esta mañana a Él y le contamos, le presentamos, le dejamos ese problema, esa circunstancia, Él promete que nos va a ayudar. Evidentemente necesitamos fe, necesitamos confiar en Él. Saúl, sus 600 hombres, bueno, quizás no tanto los que quedaron, sino los que se fueron, no confiaron, no creyeron que era posible vencer a los filisteos aquel día. Y por eso empezaron a marcharse, a huir. Y eso es lo que sucede muchas veces contigo, conmigo. Dejamos de confiar en Dios y nos vamos, huimos. Empezamos a buscar la solución en otras personas, en otras cosas, pensando que pueden ayudarnos en nuestro problema. Dios es un experto en las situaciones difíciles, pero para que Él nos ayude es necesario que acudamos a Él, que descansemos en Él. Da igual que nos encontremos solos. A veces el que seamos poco puede desanimarnos. Hay personas que, por ejemplo, no vienen al culto de oración porque cuando vienen y ve que somos pocos, a mí eso me desanima. Bueno, pero Dios puede hacer cosas grandes en medio de un grupo muy reducido. Lo estamos viendo aquí. Solo se necesita fe, se necesita compromiso, se necesita hacer lo que sabemos que es necesario hacer, aunque ahora mismo yo no vea lo que me gustaría ver. Quizás el salmista tenía una situación muy complicada delante de él cuando dijo: levantaré mis ojos a los montes. ¿Qué situación más difícil tenía que estar enfrentando él para hablar de esa manera? Sin embargo, en medio de esa circunstancia él podía decir: sí, hay un monte delante de mí, levantaré mis ojos a los montes, pero él sabía que en medio de esa circunstancia su ayuda venía del Señor. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro, mi auxilio, mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Él vendrá a socorrerme. Él no está mirando para otro lado. Sí, la situación que estoy viviendo ahora es difícil, pero Él está a mi lado y Él me va a socorrer. Si sé esperar, porque esa es la cuestión, si sé esperar, Él me va a socorrer. Tristemente a veces, como ahora vamos a ver a continuación, el problema es que no sabemos esperar. Nos adelantamos al Señor y luego vienen consecuencias. Hemos señalado al principio de esta predicación que
el comienzo del reinado de Saúl, según vemos en los capítulos 9 al 11, son muy alentadores, favorables. A priori parece que fue un gran acierto por parte del pueblo y diríamos de parte del Señor. Un gran acierto elegirle a Él como rey. Pero cuando llegamos a este capítulo 13, nos llevamos una gran decepción al descubrir que Saúl realmente era un hombre orgulloso, un hombre autosuficiente, impaciente, rebelde, desobediente. Es decir, Israel había tenido lo que había pedido. Cuidado con lo que le pedimos al Señor, cuidado, porque a veces el Señor nos da lo que le pedimos. Curioso, Queremos un rey como tienen las demás naciones. ¿Sí? ¿Lo queréis? Toma, un rey como tienen las demás naciones. ¿Y cómo son los reyes de las demás naciones? Orgullosos, autosuficientes, rebeldes, desobedientes. Esto es lo que Dios le dio, pero eso no es lo que el Señor quería darles. Quería darles un rey, pero un rey que se sometiera a la voluntad de Dios. Un rey que supiese que había otro rey por encima de él. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tuvo que ser, no cabe duda, una prueba de fuego para Saúl, aquella situación que él tuvo que experimentar, sobre todo ahora que no contaba con la presencia de Samuel. Porque la primera batallita que tuvo allí con los amonitas, Samuel estuvo a su lado. Lo dice allí en el capítulo 11. Pero ahora Samuel no estaba a su lado. En esta ocasión el profeta estaba ausente. Saúl, antes de iniciar el combate, debía esperar la llegada de Samuel, como se le había indicado probablemente unos 2 años antes. Si vais un momentito al capítulo 10, recordad que cuando a él se le nombró rey, Samuel le había dicho, entre otras cosas, capítulo 10, versículo 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo junto a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo vaya a tu encuentro y te enseñe lo que has de hacer. Al parecer, estas instrucciones él las tenía que tener en cuenta siempre en varios momentos, entre otros momentos cuando fuera la guerra. Bueno, ya han pasado unos 2 años, como he dicho, y ahora, en el capítulo 13, donde nos encontramos, se va a enfrentar contra los filisteos, y él tenía que esperar a Samuel 7 días. Versículo 8, 13:8, dice que él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba y el pueblo se desbandaba, se estaba desperdigando. Unos iban por aquí, otros iban por allá. El pueblo estaba desapareciendo. La gente huía. Esperó un día, y 2, y 3, y 4, hasta el 7º día. La gente desertaba, y al verse presionado por la situación, Saúl se impacientó y se dio a la tentación. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Pues no esperó la llegada de Samuel. No esperó la llegada de Samuel y se consideró autosuficiente para asumir la responsabilidad de ofrecer holocaustos al Señor. Algo que solamente podían hacer los sacerdotes. Y él no era un sacerdote. Era el rey de Israel, sí señor, el rey, pero no era un sacerdote. Y por mucha autoridad que tuviera como rey, no tenía la aprobación de parte de Dios de ofrecer holocausto. Y este
Este iba a ser el primero de varios actos de desobediencia por parte de Saúl que lo iban a incapacitar para continuar como rey de Israel. Por tanto, esperó 7 días y en el 7º día, versículo 9, dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y fijaos, justo cuando ofrece el holocausto, aparece Samuel. Aparece Samuel. Justo una vez que ha ofrecido el sacrificio. Y cuando Samuel llega, le pregunta al rey: ¿qué has hecho? Grabaos esta pregunta en vuestra mente. ¿Qué has hecho? No sé si os suena esta pregunta, porque ya ha salido en las Escrituras, Al principio de las Escrituras, cuando el Señor se dirigió a Eva y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Recordáis? A mí también me recuerda la pregunta que le hizo Moisés a su hermano Aarón cuando Moisés estuvo en la montaña recibiendo las tablas, no bajaba, el pueblo se rebota y le dice a Aarón: haznos un Dios. Y Aarón fabrica un becerro de oro. Moisés baja, se dirige a su hermano y le ha dicho: ¿qué has hecho con el pueblo? Y Aarón: es que el pueblo me dijo esto, me dijo lo otro, yo hice esto y salió un becerro. Porque esto fue lo que hizo. O sea, yo no. Yo hice esto y salió un becerro. Y ahora, en cierta forma, sucede algo parecido. Le dice Samuel a Saúl: oye, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Era una pregunta, en cierta forma, pregunta-invitación. Una invitación para que el rey Saúl reconozca y confiese su pecado, que admita su error, su equivocación y que se arrepienta. Pero Saúl, lejos de aceptar su culpabilidad, más bien lo que hace es echarle la culpa al pueblo. Si seguís leyendo el texto, es que el pueblo se escapaba, es que el pueblo, le echa la culpa al pueblo y además le echa la culpa a Samuel. Versículo 11, vi que el pueblo se desbandaba y que tú, y según los expertos, ese tú en el original es un tú enfático. Y tú no venías en el plazo señalado. Dicho de otra forma, mira Samuel, no me estés echando a mí la culpa. Si tú hubieses venido a tiempo, no hubiese sucedido esto. Yo no me hubiese visto forzado, versículo 12 es lo que dice, no me hubiese visto forzado, o dicho de otra manera, obligado a hacer lo que hice. Por tanto, señores, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues Saúl está diciendo: yo no tengo la culpa de lo que ha sucedido. La culpa es por un lado del pueblo y la culpa es tuya, Samuel. Bueno, a ver, el versículo 10 nos dice que Samuel vino en el 7º día. Vale, quizás no llegó a la hora que le hubiese gustado a Saúl que llegase, pero Samuel llegó al 7º día. Algunos creen que la tardanza de Samuel fue premeditada, que él tenía el propósito de probar la obediencia de Saúl. Tristemente, lo que sí podemos ver es que él no solamente desobedeció la orden de Samuel, la orden del Señor,
sino que además él pretendió justificar lo injustificable, cuando más bien tenía que haber confesado, admitido su culpabilidad, que se había equivocado. Tristemente, hermanos y hermanas y amigos, tristemente la actitud de Saúl no se diferencia en nada a la de muchos de nosotros, a la de muchos de nosotros. ¿Cuántas veces tú y yo hemos actuado, reaccionado de la misma manera que Saúl? De la misma manera que Eva y Adán, cuando en el huerto del Edén no fueron capaces de reconocer su culpabilidad. Tanto Adán, cuando el Señor le interroga, oye, ¿qué has hecho? ¿Cómo sabías que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol? Es que la mujer que tú me diste, sí, tú me diste, Señor. Fuiste tú quien me dio esa mujer. Por tanto, tú eres el culpable. La mujer que tú me diste me dio del árbol. Tanto la mujer como tú sois los culpables. Adán no era culpable. El Señor se dirige a la mujer. ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó. Ella no es culpable. La serpiente. Moisés se dirige a su hermano Aarón. ¿Qué has hecho? Es que el pueblo. Yo no, el pueblo. Ahora Samuel se dirige a Saúl y le dice, oye, ¿qué has hecho? Yo no. El pueblo. Y tú, que has llegado tarde. Y hermanos y hermanas, ¿no es esto lo que tú y yo también hacemos continuamente? No reconocer nuestros pecados, nuestras faltas. Siempre le echamos la culpa a los demás. Si yo soy así, no es por mi culpa, es culpa de mis padres, mis hijos, el pastor, la iglesia, la sociedad, el mundo en que vivimos. Yo no soy culpable. Si yo soy así es por culpa de los demás. ¿Qué voy a tener la culpa yo? No es cierto. ¿Cuántos de nosotros admitimos nuestros errores, que nos equivocamos? Este ha sido siempre el pecado que el ser humano ha estado cometiendo a lo largo de la historia. El orgullo, la autosuficiencia, como alguien me recordaba en esta semana. Qué triste, ¿verdad? Nosotros, tristemente, nunca nos reconocemos culpables de nada. Y en última instancia, siempre el culpable es Dios. Siempre. ¿Por qué ocurren las guerras, las hambrunas, las epidemias? Todo lo que sucede en nuestro mundo, al final el culpable es Dios. Dios, que se equivocó. Cometió un error Dios al principio al elegir a Saúl como rey. Lo hemos leído, el texto dice claramente que fue Dios quien eligió a Saúl como rey. Fue él. ¿Se equivocó cuando permitió que Saúl asumiera esa responsabilidad? Es evidente que el Señor sabía qué clase de persona era Saúl. Él lo sabía. Él sabía que Saúl le iba a fallar. Y aún así hizo que le nombraran rey. Por tanto, Dios se equivocó. Dios cometió un error con Saúl, ¿verdad? Bueno, la verdad sea dicha. Esto es lo que el Señor ha estado haciendo siempre. Seguidamente, después de Saúl, elegirá a un hombre conforme a su corazón, el rey David. Bueno, pero si el rey David también se equivocó, hizo cosas terribles, y el Señor lo sabía, pero lo eligió. Y también el Señor eligió al siguiente rey, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y a todos los que vinieron, antes de que llegara el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías. Y todos esos se equivocaron, pero el Señor sabía que todos iban a fallarle.
pero el Señor permitió que fueran reyes. Y después de que viniera Cristo y muriese en una cruz y resucitase y marcharse a la diestra del Padre, Él dejó a los apóstoles, a sus discípulos, a su iglesia. Él fue quien los eligió. Y hermanos y hermanas, ¿quiénes eran esos a los cuales el Señor eligió? Si todos ellos luego le fallaron, le abandonaron, y el Señor no lo sabía. Sí, y aún así los escogió, los eligió. ¿Se equivocó al hacerlo? Por cierto, ¿y qué ha hecho el Señor contigo, conmigo? ¿Se equivocó el Señor al escogerte a ti y a mí? ¿Por qué anda que tú y yo, con todo lo que sabemos, ahora que tenemos las Escrituras al completo, tenemos unos privilegios que todos esos que hemos nombrado, ninguno de ellos tuvo los privilegios que tú y yo hemos tenido, y aún así, tú y yo, ¿nos hemos equivocado en esta semana? ¿Le hemos fallado al Señor? Pues claro que sí. Y aún así estamos aquí por su gracia, por su misericordia. El Señor sigue a nuestro lado. Él sigue amándonos. Lo cierto es que Él sigue escogiendo para llevar a cabo sus planes, sus propósitos de extender su reino en este mundo. Sigue escogiendo a hombres y mujeres imperfectos, débiles, falibles como tú y como yo. Lo ha estado haciendo desde siempre. El apóstol Pablo, cuando escribió su carta a los Corintios, él decía: hermanos, consideremos nuestro propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. No, hermanos y hermanas, Dios no se equivocó cuando decidió escoger a Saúl como rey, como tampoco se equivocó cuando te escogió a ti y a mí para salvarnos. Él podía no haberlo hecho. Cuando Jesús estaba en la cruz agonizando, la gente le gritaba: si tú eres el Cristo, baja de la cruz, baja y creeremos en ti. Pero ¿sabéis? Cristo no bajó de la cruz, no lo hizo. ¿Podía haberlo hecho? Sí, pero ¿sabes por qué Él no bajó aquel día de la cruz? ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque Jesús estaba pensando en ti y en mí aquel día, sí. Él estaba pensando en ti y en mí aquel día. Por eso no se bajó de la cruz. Porque Él sabía que la única manera de salvarte, la única manera de perdonar tus pecados era muriendo aquel día en la cruz. La única manera de salvarte de tus pecados era derramando su sangre aquel día en la cruz. Sí, Él sabía que incluso haciendo eso, tú y yo le íbamos a seguir fallando. Le íbamos a seguir menospreciando. Le íbamos a seguir rechazando de muchas maneras. Pero aún así, Él no se bajó de la cruz. ¿Qué vas a hacer en esta mañana, hermano y hermana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir viviendo nuestra vida cristiana como la estamos haciendo, como la estamos viviendo? ¿O vamos a tomar una decisión en este día de darle un giro a nuestra vida
y a despojarnos de todo aquello que hay en nosotros que a Dios no le agrada y vivir nuestra vida con fe, en gratitud al Señor. Y si aún no soy de Cristo, si aún no me he entregado a Él, ¿qué vas a hacer? Recuerda, Cristo no se bajó de la cruz aquel día porque estaba pensando en ti. Sí, estaba pensando en ti. En este día Él quiere ofrecerte su amor, su perdón, su salvación. A los que estáis aquí en esta mañana de manera presencial, que me estáis escuchando, y a los que estáis ahora en casa y también nos estáis escuchando o nos escucharéis más adelante. Hoy Jesús te ofrece su salvación. Él no se equivocó, Él nunca se equivoca. Tú y yo sí nos equivocamos, pero Él no se equivocó cuando decidió venir a este mundo a morir en una cruz por nosotros. Ahora tenemos que decidir qué queremos hacer con el regalo que nos quiere ofrecer en esta mañana. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga a cada uno en esta hora y que realmente tomemos la decisión de aceptar el regalo que Él nos ofrece en esta hora. Amén.